La Universidad del Turismo de Costa Rica les da la más cordial bienvenida al taller de gestión de costos de alimentos y bebidas, control interno y registro. Este es el complemento del taller anterior donde veíamos toda la parte de planificación. En esta segunda entrega veremos todas las metodologías y procedimientos que se deben implementar en una operación de alimentos y bebidas para tener un adecuado control interno de las materias primas y suministros en todas sus etapas de gestión. El control interno es el complemento perfecto de la planificación. Una buena dosis de planificación sumado a una dosis adecuada de control interno dan como resultado el éxito de una operación de alimentos y bebidas. En esta primera sesión del taller de gestión de costos de alimentos y bebidas en la parte de control interno, veremos básicamente tres etapas: el control operacional, el registro, la evaluación y ajuste. El control interno se convierte en un factor importante para alcanzar el éxito y el resultado que buscas en una operación de alimentos y bebidas. Por eso debemos tomarlo con mucha seriedad y implementar en la medida de lo posible algunas de las metodologías que veremos en este taller. En esta primera etapa del taller de gestión de costos de alimentos y bebidas en la parte de control interno, veremos el control operacional. Para efectos prácticos, hemos dividido el control operacional en dos partes. La primera será analizada en la primera sesión de este taller y la segunda en la segunda sesión. En esta primera parte veremos el control de compras de materia prima y suministros para alimentos y bebidas, el control de recibo de materias primas también para alimentos y bebidas, teniendo en cuenta que en la gran mayoría de los casos se trata de alimentos perecederos. Y veremos todo lo referente al control de inventarios y direccionamiento del costo, es decir, que veremos todas las metodologías que nos permiten controlar adecuadamente la materia prima desde que se compra hasta todo el proceso que se le da en una bodega a nivel de control de inventarios y a nivel de centro de proceso. Asimismo, veremos la forma en que se genera la información para calcular y registrar el costo en diferentes centros de costo. Es decir, que podemos medir el costo de diferentes restaurantes, bares, de una misma operación a final de mes. La primera parte del control operacional hace referencia al control de compras de materias primas y suministros. Es una de las etapas más importantes porque de ella depende el resto. Si iniciamos bien, seguramente podemos obtener un resultado adecuado, pero si iniciamos mal, seguramente estamos sembrando las bases para que el resultado final no sea bueno. Esta parte del proceso tiene como objetivo asegurar un flujo adecuado de materias primas según las necesidades de la operación, llámese ocupación en el caso de los hoteles o estacionalidad en el caso de los restaurantes. Básicamente, nosotros debemos cuestionarnos antes de iniciar el proceso de compras qué es lo que debemos comprar. No podemos estar comprando todo lo que nos están ofreciendo en el mercado. Realmente tenemos que comprar solo aquellos artículos que son necesarios para producir los productos que están dentro de nuestro menú. Las cantidades, bueno, hace referencia a cuál es la cantidad óptima que debemos comprar de determinados productos dependiendo de las características de los mismos. Unos son perecederos, otros no, otros necesitan un tren de frío, otros no, etcétera, etcétera. ¿Cuándo comprar? ¿Cuál es el momento más adecuado? Si se debe comprar con la suficiente anticipación para atender las necesidades de operación o se tiene que comprar sobre el tiempo para
economizar dinero. ¿Y cuál es el proveedor más idóneo? ¿A quién le debemos comprar? Obviamente necesitaremos definir algunos criterios para seleccionar proveedores como la calidad, la solvencia financiera, el plazo, los precios que ofrezcan en relación a otros del mercado, la cantidad que nos puedan suministrar en tiempos estimados y la ética de los mismos. Todos estos temas los desarrollaremos a partir de ahora en la primera parte de control operacional. Existen algunos factores que condicionan los productos que vamos a comprar, las cantidades y las condiciones en que estos se van a comprar. Por ejemplo, la estructura del menú. La estructura del menú se refiere básicamente a aquellos productos que son necesarios para producir los platos y bebidas de nuestra oferta, es decir, aquellos que están incluidos dentro de nuestro menú de eventos o dentro de nuestra carta. Por regla general, nunca debemos comprar productos que no necesitemos, aun cuando estén en promoción y el precio sea muy barato. Recuerda que la gran mayoría de los productos que utilizamos en alimentos y bebidas son perecederos y si no se utilizan en un plazo relativamente corto, se pierden y esto obviamente nos ocasiona pérdidas sustanciales. Otro factor que nos condiciona las compras es el volumen de ventas. Esto nos lleva a definir cuál es la cantidad apropiada que tenemos que comprar. No debemos comprar productos para almacenarlos por largo tiempo. No solamente es mal negocio, sino que corremos el riesgo de echarlos a perder. Recuerda siempre que estamos hablando de un grupo importante de productos perecederos. Otro aspecto que nos condiciona la compra de materias primas es la capacidad de almacenamiento. No importa si vendemos mucho, a veces tenemos que comprar más seguido si no tenemos la capacidad suficiente para almacenar estas materias primas, especialmente aquellos productos que deben ser refrigerados. Si no tienes la capacidad de almacenamiento suficiente, especialmente en el área de frío, no te preocupes, simplemente compra más veces dentro de una misma semana. Otro aspecto es la capacidad de pago. Siempre es bueno que optemos por proveedores que nos den un plazo razonable de acuerdo con las condiciones del mercado. El proveedor es otro factor. Habrá proveedores que nos pueden dar servicios ciertos días de la semana, otros no. Realmente debemos buscar proveedores que se acomoden a las necesidades de nuestro negocio y no acomodarnos a las necesidades del proveedor. Otro aspecto importante, principalmente para los hoteles que manejan operaciones todo incluido, pero opera para cualquier tipo de hotel, son las expectativas y las proyecciones de ocupación, porque nos condiciona no solamente cuánto comprar, sino qué cantidad debemos para cada uno de los segmentos, restaurantes, eventos, etc. Decíamos antes que solo debemos comprar aquellos productos que son necesarios para la operación. Para ordenar mejor esto, debemos dividir los productos que compramos en dos grupos, unos perecederos y otros no perecederos. Este primer grupo de alimentos perecederos como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos se debe gestionar a través de una lista de mercado que elabora la persona encargada de la cocina, el chef, de acuerdo con las necesidades de la operación, llámese ocupación, en el caso de los hoteles, estacionalidad o eventos. Esta lista la elabora la persona encargada de cocina según las necesidades de estos eventos de la ocupación y según la cantidad de producto que tenga en existencia. Recuerde que estos productos tienen un tiempo de vida limitado. Por eso lo vamos a hacer siempre a través de la lista de mercado que se genera desde la cocina. Por otro lado están los productos no perecederos. Estos tienen un tiempo de vida mucho más útil, por lo que
Su compra se generará a través de una orden de compra que es elaborada por el encargado del almacén de acuerdo a unos stock mínimos para cada producto y autorizado por la persona encargada del restaurante o de alimentos y bebidas para no generar compras innecesarias. Otro aspecto que vamos a tener en cuenta son las especificaciones estándar de cada producto. Estas deben estar bien definidas para que no compremos productos similares a los que necesitamos, pero que no son los que necesitamos. En la diapositiva siguiente veremos un gráfico que nos ilustra cuáles productos se deben iniciar su proceso de compra con lista de mercado y cuáles con una orden de compra. El siguiente gráfico nos muestra cuáles productos dentro de la operación de alimentos y bebidas se compran por lista de mercado y cuáles por solicitud de compra. Todos los productos del grupo de perecederos se compran a través de la lista de mercado y los no perecederos, incluidos los licores y los suministros para restaurante y cocina, se compran a través de una solicitud u orden de compra. De esta manera, ordenaremos todo el proceso de compras y nos aseguramos de que lo que estamos comprando realmente es necesario para atender las necesidades de la operación. En esta otra diapositiva podemos ver un ejemplo de lista de mercado que es elaborada por el chef para todos los productos perecederos y un ejemplo de una orden de compra que es elaborada por el encargado del almacén para todos los productos no perecederos de acuerdo con el stock mínimo para cada uno de ellos en bodega. Obviamente con la autorización de un supervisor, sea el gerente de alimentos y bebidas o el gerente de restaurante. El proceso de compra de materias primas en alimentos y bebidas no finaliza con el simple hecho de contactar a los proveedores y hacer un pedido. Aún falta la parte más importante y es asegurarnos que el producto llegue en las condiciones y cantidades que fueron solicitadas. De esto se trata la segunda parte del control operacional, que es el control de recibo de materias primas. En esta parte del proceso nos vamos a asegurar que todos los productos que han sido enviados por el proveedor correspondan a los que inicialmente fueron solicitados en el proceso de compra, en cuanto a calidad, cantidad y precio negociado y especificaciones estándar. El hecho de que el encargado de proveeduría haya hecho bien su trabajo no es garantía de que el proveedor va a despachar los productos en las condiciones que fueron solicitadas. Por eso esta parte del proceso es bien importante, ya que aquí vamos a detectar cualquier anomalía y podemos tomar las medidas del caso, bien sea devolver un producto para que no sea cargado finalmente al costo o contactar otros proveedores para que nos suministren el producto que necesita la operación. El proceso de recibo de materias primas es relativamente sencillo, pero requiere que se haga con mucho cuidado. Para hacerlo, necesitas contar con las herramientas necesarias para que el proceso se lleve a cabo de una manera eficiente. Lo primero que tienes que tener a la mano es la lista de mercado y las órdenes de compra, donde están las cantidades de los productos que estás comprando, además de las características y las condiciones en que han sido negociadas. El proceso en sí es bastante sencillo. Se inicia con el conteo físico o el pesaje en algunos casos de los productos que se están recibiendo. Se debe verificar las cantidades y estas deben corresponder a las que aparecen en la orden de compra y en la lista de mercado. También se deben verificar las especificaciones estándar, es decir, que debemos estar seguros que las características de los productos que estamos recibiendo son las que realmente se han solicitado. Y por último, se debe despachar las materias primas a la bodega para que sean almacenadas e iniciar el proceso de control de inventarios. Suena bastante sencillo, pero tratándose de materia prima, que en su mayoría son productos perecederos, debe sacar el tiempo necesario
para hacerlo bien. Cuando estamos recibiendo materias primas, a veces es necesario contar más de una vez, pesar más de una vez, en algunos casos inclusive oler y palpar los productos. Y si es necesario, devolver lo que no cumpla con las especificaciones estándar que se están solicitando. Una vez finalizado el proceso de recibo de materias primas, estas deben ser enviadas a la bodega o almacén para su respectivo almacenamiento y control de inventarios. También se guardarán por grupos de inventarios en los sitios más adecuados para su debida conservación. El proceso de control de inventarios que se lleva a cabo en el almacén es muy importante dentro del proceso de costo, ya que aquí se sientan las bases para el control de inventarios de materias primas, el registro del costo bruto, que corresponde a la sumatoria de las salidas de almacén hacia un centro de costo determinado, y posteriormente para el registro del costo de venta, como veremos más adelante. El proceso de control de inventarios sienta las bases para el direccionamiento del costo, es decir, para asignar el costo que corresponde a los diferentes centros de producción. Básicamente, llevamos a cabo tres funciones. La primera hace referencia al control de materias primas en bodega y centros de costo. Para ello, debemos contar con una herramienta o un software de inventarios que nos permita hacer este trabajo de una manera muy eficiente. Asimismo, en esta parte del proceso haremos el registro de entradas y salidas y saldos de todas las materias primas que tenemos en custodia en el almacén. Aquí también tendremos que definir cuál es el manejo que se hace a las requisiciones, es decir, a los pedidos que hacen los centros de producción. Debemos definir claramente quiénes pueden solicitar productos a bodega y qué tipos de productos pueden solicitar. Asimismo, en algunos casos, como por ejemplo los licores, debemos definir claramente quién solicita y quién autoriza. Y en cualquiera de los casos, debe quedar claro que quien solicita un producto asume la responsabilidad del consumo. Debemos tener claro quién es el responsable y asignar esa responsabilidad en cabeza de una persona para que ésta se haga responsable del resultado final a final de mes. El otro aspecto que haremos aquí es la valorización de requisiciones, que normalmente lo hacemos por promedio ponderado, que es la metodología con la que funciona la mayoría de los software que tenemos en el mercado. El segundo paso es el registro del costo bruto, que resulta relativamente sencillo porque corresponde a la sumatoria de las requisiciones que salen de bodega para un centro de producción específico. Estas siempre salen valorizadas por el sistema que estemos utilizando. Y finalmente, algo muy importante es que dentro de la bodega, o por lo menos en un apéndice de bodega, haremos el análisis de carnicería y el Fruber. Es decir, que en este caso se recomienda que la bodega actúe como un centro de proceso, o por lo menos que tenga un apéndice fuera de la bodega que haga esta función. El direccionamiento de requisiciones o pedidos a bodega que se hace desde el almacén es muy importante para el proceso de costo, ya que allí es donde se inicia el proceso de registro del costo. La gráfica nos muestra cómo todas las salidas de almacén que se realizan dentro de un periodo, es decir, entre el 1 y el 30 de cada mes, son cargadas como costo bruto al centro de producción que lo solicita. Así, por ejemplo, si cocina pide entre el 1 y el 30 X cantidad de materias primas, saldrá valorizada y ese será el costo bruto que nos servirá como punto de partida para calcular el costo de venta de materias primas de ese centro de producción. El análisis de carnes y el proceso de Fruber son el tercer paso del proceso de almacenamiento. En esta parte hablaremos de cómo el almacén actúa como un centro de proceso
para mejorar la productividad y reducir las mermas y desperdicios en la operación de alimentos y bebidas. El análisis de carnicería o análisis de carnes es un proceso mediante el cual se hace el porcionamiento de las piezas de carnes de acuerdo con las necesidades de la operación. En este proceso se convierten las carnes en unidades que no podemos controlar y que generalmente es en la que se compra, hablamos de kilos, en unidades que sí podemos controlar, a la que le vamos a llamar porciones. Para ilustrar mejor este ejemplo, podemos decir que 5 kilos de lomito alcanzan para lo que la persona encargada de cocina quiera, mientras que 20 porciones de medallón de lomito de res alcanzarán para 20 platos. Y de esta manera podemos ejercer un mejor control de las materias primas. Esta parte del control de producción la veremos en la tercera sesión. También en esta parte del proceso se lleva a cabo el Fruver. ¿Qué es el Fruver? Bueno, el Fruver es un centro de proceso para frutas y verduras. Aquí vamos a tomar las frutas y las verduras, las vamos a procesar, las vamos a empacar, las vamos a convertir en unidades que sean fácilmente medibles y controlables, y les vamos a implementar unas tablas de rendimiento. De esta manera eliminamos un volumen de trabajo importante en la cocina, podemos reducir el costo de mano de obra en cocina, pero lo más importante es que reducimos sustancialmente los desperdicios que se generan en esta parte del proceso. En esta diapositiva podemos ver cómo se cumple el ciclo del proceso de carnes y de Fruver. Una vez que las materias primas son recibidas en el almacén, estas se trasladan al centro de proceso para que las carnes sean porcionadas y las frutas y verduras sean transformadas y empacadas. Todo esto según los requerimientos del chef. Una vez que la carne y las frutas y verduras han sido porcionadas y empacadas debidamente, son devueltas al almacén y éste las ingresa a inventario en las unidades resultantes del proceso. Por ejemplo, si compramos un lomito de res y después del proceso de porcionamiento, se convierte en medallones de lomito de res y filetes de lomito de res, serán estas unidades las que se ingresen a inventario con el precio resultante del análisis de carnicería, como veremos más adelante. Una vez que han sido registradas su ingreso en el almacén, están listas para ser enviadas al centro de costo en unidades que pueden ser controladas fácilmente. El proceso de análisis de carnes se lleva a cabo, como decíamos, en el centro de proceso. Este puede estar dentro o fuera del almacén. En cualquier caso, debe pertenecer al almacén para que éste pueda ejercer adecuadamente un control de inventarios. El primer paso del análisis de carnes es alistar la carne en la mesa de trabajo. Pero la carne no se porciona de una manera caprichosa, sino que antes de iniciar el proceso de porcionamiento se debe tener la información o indicaciones del chef de cuáles son las necesidades de porciones de carne que se necesitan. Así, el encargado de porcionar estas carnes tratará de sacar las cantidades y las porciones que el chef le ha requerido. Una vez sabemos esto, pues podemos iniciar el proceso. Limpiamos la carne y las verduras, es decir, a las carnes le quitamos todo lo que le sobre, aquellas partes blancas de gordos y grasa, y a las verduras todos aquellos pedazos que sencillamente no sirven. Luego se hace el porcionamiento de piezas en sí o el corte cuando se trata de verduras. En cualquiera de los dos casos se determinan las mermas que se dan por grasa, por agua o simplemente por desperdicios en el caso de las frutas y las verduras. Posteriormente se llena la boleta de análisis de carnes donde vamos a calcular el verdadero valor de las porciones resultantes y vamos a determinar la cantidad de esas porciones resultantes que finalmente vamos a ingresar al inventario. Igualmente,
En el caso de Fruver, se llena la boleta que corresponde al análisis de Fruver con el producto resultante. En este caso puede ser 1 kilo de papa croqueta, 1 kilo de papa francesa o 1 kilo de fruta mixta, 1 kilo de verdura mixta o simplemente 1 kilo de lechugas. Finalmente, se procede al proceso de empaque y etiquetado. En esta diapositiva podemos ver gráficamente todo el proceso de análisis de carnes. Primero, el proceso de limpieza, luego el proceso de porcionamiento y luego se arman las porciones y se empacan en porciones individuales, generalmente en papel adhesivo, para que cuando esté en el proceso de refrigeración y congelamiento no se pegue una con otra. Luego se colocan en unas bandejas o recipientes a los que vamos a denominar meat tags y se etiquetan. Lo mismo sucede con las frutas y verduras. Se empacan en unidades previamente definidas. Las más utilizadas son las bolsas de 1 o de 2 kilos. Así podemos controlar el rendimiento de las frutas y de las verduras por kilos. En cantidad de kilos podemos hacer una medición respecto a la venta que hemos tenido en un periodo determinado. Aquí podemos ver un ejemplo del análisis de carnes. Este formulario debe ser llenado una vez que se finaliza con todo el proceso de porcionamiento, a fin de determinar el precio real de las porciones resultantes con todas sus mermas calculadas, es decir, que será el precio real con el que se actualizarán las recetas estándar. Asimismo, se va a definir la cantidad de porciones que salen del proceso y estas son las que se van a ingresar a inventario. En este formulario, resaltado en rosado, están las cantidades y los precios a los que se va a ingresar el inventario en el sistema y de esta manera podemos ejercer un control bastante estricto de esta materia prima. Este procedimiento está perfectamente explicado y formulado en el archivo de Excel que tienes en este mismo taller. Además, para que entiendas con mayor profundidad cómo se lleva a cabo este proceso de revalorización, te vamos a incluir un video de Excel donde te vamos a describir cada parte del proceso. En este gráfico podemos ver un ejemplo del proceso de Fruver. Por ejemplo, lo que está resaltado en rosado son las verduras que vamos a porcionar, es decir, de las cuales vamos a hacer un proceso. Al final del proceso, lo que nos resulta es lechuga en juliana, lechuga en pedazos, que a pesar de ser el mismo producto, sirven para diferentes preparaciones, zanahoria en trozos, zanahoria rallada y vainica grande. Fíjense cómo de 3 productos podemos sacar 6 productos o 7 u 8 o los que sean necesarios para la operación. Este procedimiento nos muestra cómo hacer ese proceso y costear el producto resultante, en este caso bolsas de 2 kilos. Al igual que en el ejemplo anterior, vas a tener a disposición en un archivo de Excel en el que podrás entender con más claridad cómo funciona, ya que el archivo está debidamente formulado. Y además tendrás un video también de un archivo Excel donde te explicaremos paso a paso cómo se lleva a cabo este proceso. El proceso de análisis de carnes y de Fruver es un proceso fundamental para el control interno en los centros de costo, llámese cocinas, pastelería, bares, eventos, etc. Este procedimiento tiene varias ventajas para el control de costos en la medida que convierte unidades que no se pueden controlar, como los kilogramos o los kilos de papa o de lechuga, etcétera, en unidades que sí se pueden controlar fácilmente, como lo son las porciones y las bolsas de lechuga, las bolsas de papa o cualquier otro vegetal o fruta.
Otra ventaja es que determina el verdadero precio de costo de las materias primas al contemplar en el proceso de revalorización todas las mermas que se dan en este proceso. Así podrás tener actualizadas todas tus recetas estándar con un precio real y podrás hacer análisis de costo tal cual te lo comentamos en el taller anterior de planificación. Otras de las ventajas que ofrece el proceso de carnes y de Fruver es que facilita la identificación del producto aun cuando éste esté congelado. Todos sabemos que cuando un producto se congela pierde sus características físicas. Al estar etiquetado, el producto se identifica fácilmente y podemos planificar mejor su rotación. Otra ventaja es que facilita el conteo físico y hace posible el control diario de estos inventarios, tanto en cocina como en cualquier otro centro de producción. Permite una mejor rotación del inventario en la medida que la etiqueta nos da información clave acerca de la fecha en que se hizo el proceso y esto nos facilita la rotación adecuada de estos productos. Por otro lado, maximiza la capacidad de almacenamiento al tener todo perfectamente ordenado en bandejas y en bolsas. Esto, por supuesto, se retribuye en el costo de la factura eléctrica. Para finalizar, podemos decir que el proceso de control de inventarios en almacén es el inicio del registro del costo de alimentos y bebidas en la medida que, mediante el direccionamiento de requisiciones, como nos lo muestra la gráfica, podemos calcular el costo bruto de cada centro de producción. Este costo bruto corresponde a todas las salidas o pedidos que ha hecho cada centro de costo a la bodega. Algo muy importante de mencionar es cómo las carnes y las frutas y verduras pueden ser controladas después de que abandonan el almacén. Es decir, que todo lo que hemos hecho en el proceso de Fruver y en el proceso de carnes es para que no perdamos el control de estas materias primas cuando éstas se encuentren en el centro de costo donde no tenemos un inventario perpetuo o un inventario controlado. Veremos a continuación en la segunda sesión de este taller cómo vamos a hacer control interno de estas materias primas en centro de costo.